El acta de la sesión 69 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 70 queda a disposición de las y los parlamentarios. Nuestra secretaria abogada, la saludamos a ambos, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la ministra de Bienes Nacionales, por el cual remite, en virtud de la Ley de Presupuesto del Sector Público, información de la glosa 6 relativo al programa de concesiones vinculadas al proceso de licitación año 2024. Un correo electrónico de la señora Mónica Pérez Ávila, funcionario de la Seremia de Salud de la región de O'Higgins, por el cual solicita una interpretación de la ley interpretar el artículo primero de la Ley 21.652 en el sentido de permitir continuar con teletrabajo a los funcionarios públicos que contaban con este beneficio por ser madres, cuidadoras, personas con TEA o tener discapacidad o en subsidio, permitir el fraccionamiento de la jornada. Correo electrónico del señor Juan Pablo Viñó, por el cual solicita que la Comisión de Vivienda oficie al Ministerio de Medio Ambiente para consultar por qué las obras del teleférico urbano de Santiago no ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental y al Ministerio de Bienes Nacionales para que se pronuncie respecto de la concesión del teleférico urbano de Santiago por las razones que señala el documento adjunto, que considera gravísimas consecuencias para el bien común, la planificación urbana y territorial, la confianza de las instituciones públicas y los bienes nacionales. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta, el punto 2, yo creo que, no sé por qué llegó a nuestra comisión, esto diría o a la comisión de trabajo, me imagino. Entonces yo no sé si se le puede remitir a ellos, sí. Porque la verdad que no, o a la de salud, pero yo creo que más bien a la de trabajo, porque un tema sobre el teletrabajo de los funcionarios públicos, que la verdad es que no es un tema que tenga que ver con la comisión, con vivienda. Y sobre el otro, el punto 3, me parece que nos había llegado algo similar en un momento, y oficiamos, creo, ¿no? Pero este caballero que sigue la comisión, dice que faltan estos oficios al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Medio Ambiente. Ya, bueno, eso podríamos enviarlo entonces, ¿no? Ya, aprobado. Eso sobre la cuenta, sobre varios diputados. La diputada, dejemos, se tiene que ir a la otra comisión. Encantado. Gracias, presidente. Sí, he querido venir a hacer este punto varios porque hace algunos meses atrás aprobamos en sala una solicitud, un acuerdo de resolución al presidente sobre este tema y quisiera reiterarlo para solicitar un oficio. Desde 2015, el MIMBU cuenta con una propuesta de modificación y actualización de las exigencias térmicas para viviendas, contenidas en el artículo 4.1.10 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que a la fecha aún no ha sido aprobada. El estándar térmico que se contiene en esta propuesta permite mejorar las condiciones de vida de las familias, mejorando la temperatura dentro de las viviendas, disminuyendo la aparición de enfermedades respiratorias y de hongos y moho que afectan a miles de viviendas. Asimismo, contribuye a disminuir las emisiones contaminantes a causa del consumo de leña para calefacción, principalmente en la zona centro-sur del país, junto con disminuir todo consumo de energía de calefacción en las viviendas. Esta modificación permite cumplir con los compromisos que el país ha adquirido frente a organismos internacionales relacionados con la crisis climática. Con fecha 23 del 2 del 2022, el MIMBU ingresó a la Contraloría General de la República la propuesta contenida en el Decreto Supremo número 15, el cual fue retirado con observaciones el 6 del 4 del 2022. Transcurridos casi 2 años desde su retiro, el MIMBU no ha realizado el reingreso formal del decreto. Resulta, por tanto, presidente, de suma urgencia que el MIMBU haga ingreso formal del DS número 15 a la Contraloría General de la República para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial y así poder implementar esta importante política pública. Por tanto, la solicitud es oficiar al MIMBU para que se haga ingreso formal de esta corrección al DS15 a la Contraloría. Gracias, diputada. Oficiaremos el MIMBU. Aprovechamos a saludar acá a Vicente Burgos, que está con nosotros del MIMBU, y si tiene algo que pueda responder, yo creo que sería ideal, porque así
ahorramos tiempo y burocracia. Puedo responder, diputada, y muchas gracias por su preocupación que compartimos. Efectivamente, nosotros recibimos una propuesta de modificación del artículo 4110 de la ordenanza, que trabajamos con la división, con la DITEC. Después de varias iteraciones con Contraloría, yo puedo decir con tranquilidad que ya hay acuerdo entre ambas partes y el ingreso formal ya se dio derecho o debería estar a punto de hacerse. Tenía un problema ahí con la firma respecto a que no había firmado el decreto original, pero el fondo es algo que nosotros, ya el acuerdo existe respecto al texto y nosotros íbamos a ingresarlo esta semana o la próxima, pero ya, si todo sale bien, en abril debería estar publicada esa modificación de ordenanza, diputada. Por cierto, por escrito, así lo voy a comprender con... Esperamos la información como... Veamos si que nos envíen, que nos envíe y si me lo remiten desde la comisión sería bueno también, presidente. Nosotros lo remitiremos, perfecto. Lo que guste, diputada, acá. Acá se responde todo de inmediato. Diputado Beltrán. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas diputados y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, el pasado jueves 28 de marzo se vivieron hechos realmente lamentables en dependencia del Ministerio de Vivienda de la región de la Araucanía. Son de tal gravedad que me sorprende que las autoridades de gobierno hagan oídos sordos y no hayan hecho siquiera emitido un comunicado condenando los hechos. Se trata, señor presidente, del intento de suicidio de una funcionaria del servicio que podría haber terminado con su vida si no fuera por la acción de sus colegas que la detuvieron. La razón de esta decisión tomada por la funcionaria respondería al hostigamiento y acoso laboral que soportaría durante 2 años por parte de la autoridad regional de esa repartición. Por esta razón, señor presidente, la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda de la Araucanía, luego de infructuosos intentos por dialogar y destrabar esta situación, han optado por romper todo tipo de relaciones con la Seremi de Vivienda de la Araucanía y realizar una paralización por 48 horas en apoyo a su colega afectada. Dicho sea de paso, aún continúan en paralización. Por lo anterior, señor presidente, solicito que se oficie al ministro de Vivienda, don Carlos Montes, a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que no se ha pronunciado sobre este tema, a la ministra del Trabajo, Yené Jara, y a la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, para que en el más breve plazo se pronuncien sobre este tema y tomen las medidas del caso para evitar que se sigan dañando los derechos y la integridad de una mujer trabajadora de la Araucanía. Señor presidente, por su intermedio al resto de los colegas, he estado en contacto permanente con don Ibar Martínez, quien es el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda. Y ellos encarecidamente me pidieron que lo planteara en la comisión, dado que es una situación grave y que hoy día también, más allá de estar afectando a una funcionaria de carrera, se está afectando también la atención de los habitantes de la región de la Araucanía. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Beltrán. Debo decir que el diputado me había comentado esta situación. Me parece que es suficientemente grave como para tener la información nosotros acá en la comisión y para oficiar también a las distintas autoridades que nos ha mencionado para saber realmente qué es lo que pasó y cómo se está respondiendo frente a esta situación. Así que, si les parece, mandamos los oficios solicitados por el diputado. Aprobado. Después quizás le entrega la información que pueda faltar a nuestra secretaría, ¿no es cierto?, para tener todos los datos para el envío o con la información completa. Gracias. Sí. Seguimos en varios, no sé si hay algo más. Varios. ¿Cómo está, diputada? Bien. No habiendo más en varios, vamos a la orden del día. Esta sesión... no, antes de entrar a la sesión. Teníamos una sesión de 2 a 3. Evidentemente la tuvimos que suspender por la postergación del término de la orden del día en la sala. En esa sesión íbamos a recibir el informe, digamos, a quienes prepararon el informe sobre el costo de las viviendas, el aumento de costo de la vivienda realizado por la Universidad Católica y algunas otras instituciones, y además íbamos a recibir a
invitados del diputado Trisotti y me parece que también la diputada Astudillo había incorporado a alguien de alto auspicio. Todo eso lo vamos a tener que reprogramar. Vamos a darle prioridad a ambas situaciones, en particular conocer el tema de la vivienda que a todos nos interesaba, toda la estructura de costo y cómo esta está incidiendo en el precio final. Así que vamos a reprogramar esa sesión. En cuanto a la de hoy, tiene por objeto iniciar la discusión particular del proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable, declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de vivienda irreparable o inhabitada por efectos de socavones y modifica cuerpos normativos, boletines refundidos, el 16085, 069, 077, 16251 y 16276. Vamos a comenzar con ese proyecto. Tenemos un comparado que ha trabajado la Secretaría, no ha sido fácil porque han sido 5 proyectos, si no me equivoco, los que se han unido en este comparado. Y luego vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado para exhibir los requisitos de la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por sismo o catástrofe, correspondiente al boletín 16642. Habíamos invitado al ministro de Vivienda o a quien designe su representación. Está con nosotros don Vicente Burgos del Ministerio, así que le damos la bienvenida ahora nuevamente. Está con nosotros, como siempre, acompañándonos Verónica de la biblioteca. Y la Janet también está ahí, que la saludamos telemáticamente. Es nuestra invitada telemática. Bien. Entonces, yo no sé, ¿teníamos otros invitados hoy día? No, para el proyecto no. Y lo que teníamos era comenzar a revisarlo, hay que votarlo en general. O sea, hoy día estábamos citados para conocerlo y votarlo en general, ¿no? Y comenzar la discusión en particular, correcto. Bueno, sí, lo que pasa es que decía antes que la Secretaría ha hecho un trabajo bastante intenso en términos de unir... Y la Vero también, bueno. Me preguntaban hoy día, aquí ya se han hecho indicaciones, ¿no es cierto?, de estos proyectos. Están con indicaciones ya. Que están ahí, que presentó la diputada Astudillo en enero. No sé si, pero nuevas no me han llegado. Y me preguntaba, antes que me preguntó el diputado Ramírez, creo que me había preguntado si estaba abierto todavía para indicaciones, ¿no? En un momento me había preguntado. Sí, estamos todavía abiertos a recibir indicaciones. Y vamos a estar siempre disponibles en la medida que eso vaya mejorando, evidentemente, este texto. Así que, secretario, ¿cómo avanzamos? El Ejecutivo también quedó de presentar indicaciones. Bueno, pero efectivamente los proyectos los teníamos ya, los conocemos, han estado... esperando una respuesta. Entonces voy a partir ofreciendo la palabra tanto al Ejecutivo, si tiene algo que quisiera aportarnos, como a la diputada mocionante de este proyecto, o a cualquier otro diputado o diputada. Voy a partir ofreciendo la palabra. Estoy ofreciendo la palabra. Diputada, por favor. No, lo que le decía, presidente, que evidentemente nuestro proyecto requiere de cambios que no son facultad de los diputados y tuvimos que retirar algunos artículos y hemos conversado y hemos tratado de mantener una relación de trabajo con el Ministerio, considerando que el ministro Montes nos había ofrecido el patrocinio de este proyecto y esperamos que esas indicaciones o esos artículos que en algún momento tuvimos que modificar o retirar por exceder las facultades que tenemos como parlamentarios, puede el Ejecutivo reponerlas o en caso de que haya una alternativa mejor, también aportar al proyecto, porque si no esto quedaría cojo. Si nosotros trabajamos 6 meses con integrantes del mundo privado, del mundo público y de muchos servicios involucrados, incluyendo a los dirigentes, fue justamente porque lo que queremos es darle una solución definitiva a estas familias.
Y lo que perseguimos y lo transparento acá, sé que esto no es una decisión que también debe tomar gobierno interior, pero no, lo que nosotros quisiéramos es que se declarara un estado de catástrofe, porque cuando uno tiene más de 9.000 familias afectadas, y esto crece día a día, que presentamos el proyecto, que eran 500 viviendas que estaban para demolición, ya van alcanzando las 700. Entonces esto avanza demasiado rápido, y si no tomamos este problema como de manera integral y vamos a seguir parchando y buscando remedio, nunca vamos a solucionar esta situación. Y esto, sobre todo, que el ministro ha dicho en distintas ocasiones que él no va a construir ningún nuevo proyecto para Alto Hospicio mientras no solucionemos el problema de los socavones. Entonces, acá tenemos la oportunidad. Se ha hablado de desplazar a la gente para Pozo Almonte, pero ¿qué sentido tiene si por fin hay un hospital en Alto Hospicio, por fin llegaron muchos servicios, hay un parque industrial, se está generando empleo en la comuna? Entonces, tenemos que de verdad hacer un esfuerzo, y yo espero que el Ejecutivo esté abierto a presentar todas las indicaciones que sean necesarias. ¿Para qué? Para que el mismo director del Servio y su seremia en la región puedan actuar en conjunto con la delegación presidencial y todos quienes corresponda, y reparar de una vez por todas las viviendas de estas personas, y a quienes hoy día están con un arriendo de allegado o en un campamento viviendo porque perdieron su casa, se les pueda rápidamente ofrecer una solución habitacional, porque hay gente que ha esperado más de 10 años para recuperar su casa. Gracias, diputada. Diputado, si le parece, antes de la palabra que le había pedido, la están pidiendo el Ejecutivo, justamente por el tema. Doña Janet Tapia tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, señoras, señores diputados. Bueno, nosotros hemos manifestado en varias oportunidades en la comisión el interés del Ministerio respecto a este tema, y estamos estudiando diferentes indicaciones. Tal como yo conversé con algunos integrantes de la comisión y con la propia Secretaría, la mayor dificultad que nosotros enfrentábamos era el tema de que habían 5 proyectos de ley que no tenían una estructura. Entonces para nosotros era súper complejo plantearnos una indicación, porque ahora que la Secretaría, en conjunto con la Biblioteca del Congreso, ha hecho el esfuerzo de unificar los proyectos, tenemos un texto sobre el cual trabajar el conjunto de indicaciones. En una sesión anterior se acordó que esto fuera trabajado. Este texto entiendo que todavía no está oficializado por parte de la comisión. Si bien se aprobaron todos los proyectos en general, este texto como único no se había oficializado, que era el texto sobre el cual hay que trabajar, y entendía que ese era uno de los objetivos de esta sesión. Sin perjuicio de ello, nosotros suponemos que la comisión lo va a aprobar de esa manera. Como Ejecutivo, internamente a nivel del Ministerio, solicitamos la opinión de las diferentes divisiones que están incorporadas, entre ellas la de Desarrollo Urbano, donde está Vicente, la de la División Técnica también, que ha tenido una importante labor en esta materia, política habitacional y jurídica. Y respecto de ese texto, nosotros tuvimos una reunión con los asesores, que fue convocada por el asesor del presidente de la comisión, y estuvimos conversando, y yo les hice entrega del conjunto de comentarios. Quiero decirles que son comentarios que ustedes, supongo, van a conocer por parte de sus asesores, pero además entiendo que la comisión se los va a dar, que son una primera mirada, porque dado que la Secretaría hizo este texto con mucho esfuerzo, pero no entró en el fondo de las normas, porque no podía cambiarlas, sino que obviamente la Secretaría tiene que trabajar con lo que está aprobado por los diputados. Entonces, aún se siguen produciendo descoordinaciones en algunos artículos. Entonces, trabajaron 4 divisiones, desde las 4 divisiones también tienen miradas distintas. Entonces, lo que yo quisiera plantear es que efectivamente ese texto se pueda aprobar, podamos trabajar sobre él. Yo le pedí a todos los asesores que pudieran hacernos sus comentarios respecto de
por así decirlo, a lo mejor un comentario que nosotros hicimos le parece una aberración, que no lo digan. Si les parece que es atingente, que no lo digan también, de tal manera que nosotros tengamos los elementos para trabajar. Yo comenté en la reunión que tuvimos el día jueves que hay disposiciones que yo puedo entender por lo que señalaba por su intermedio, presidente, lo que señalaba la diputada Astudillo, que no están completas porque requerían a lo mejor del patrocinio del Ejecutivo, cosa que nosotros tenemos a disposición. Pero ese patrocinio o alguna determinada indicación tiene que ser sobre un texto que tengamos concordado, por lo menos en su base, y eso no ocurre en este minuto. Nuestra disposición es a seguir trabajando. Yo les comentaba a los asesores que hay cosas, por ejemplo, Vicente lo puede corroborar, las normas técnicas acá no las aprobamos nosotros como ministerio. La norma técnica se produce de acuerdo a estándares internacionales por el Instituto Nacional de Normalización, que depende del Ministerio de Economía, ministerio que hasta el minuto no ha participado de esta discusión. Entonces, pero hay en relación a ese tipo de normas que se pasan a ser oficiales, las normas oficiales que aprueba el INN, las oficializa cada uno de los ministerios dependiendo de la materia. Pero siendo la norma oficial, no necesariamente es obligatorio. Pasa a ser obligatoria en materia de construcción cuando a su vez es incorporada en la ordenanza. Entonces había un elemento dentro del proyecto que a nosotros nos pareció súper bueno. Por ejemplo, que una vez oficializada la norma, automáticamente pudiera ser obligatorio. Y eso porque la normativa, incluso en esta materia, ha cambiado desde que se produjeron los primeros socavones, como señalaba la diputada, hace 10 años que estamos en esta situación. Como les digo, el interés, nosotros hemos estado trabajando permanentemente, muchas de esas familias han tenido que dejar los departamentos, muchas de esas familias están con subsidio de arriendo, para nosotros tampoco la situación es cómoda, o sea, no es, o sea, gastar 10 años en arriendo para una familia que ha tenido que dejar con su departamento no nos parece, y por eso hemos estado haciendo todos los esfuerzos. Esa es nuestra disposición a seguir colaborando. Teníamos planteado una reunión con el equipo técnico en la mañana, para mañana, y la idea es poder hacerla. No es fácil, y se los digo, no es fácil llegar en un texto que se ha juntado de esta manera a una redacción inmediata. Tenemos que concordar los criterios. Y cuando nosotros presentamos las indicaciones, yo se los he mencionado en nuestra oportunidad, tenemos que las indicaciones no son del Ministerio de Vivienda, las indicaciones son del Presidente de la República, son del Ejecutivo, pero van firmadas por el Presidente de la República, y en ese sentido nosotros tenemos que, una vez que concordemos el texto con ustedes, darle a conocer al Ejecutivo, y lo vamos a hacer en paralelo de todas maneras, y ahí va a participar en la discusión, que la lidera la Secretaría General de la Presidencia, todos los demás ministerios incumbentes, en este caso Obras Públicas, también el Ministerio de Economía y todo eso, pero con plena disposición a trabajar. Doña Janet, efectivamente hoy día estamos nosotros convocados para votar en general, pero después tenemos que aprobar o no el texto que nos ha preparado la Secretaría con la biblioteca para comenzar a trabajar, lo cual no significa que se pueda hacer todo lo que nos decían en términos de modificaciones, pero como texto inicial para poder trabajar. Como es un texto que no corresponde a los proyectos mismos, sino que se hizo tomando una fusión, tenemos que aprobarlo para poder siquiera empezar a abrirlo, digamos, y a estudiarlo. Es un paso formal, pero necesario para poder empezar a trabajar, independiente de la votación en general, pero ya para poder empezar a trabajar y para que justamente se pueda avanzar en indicaciones que cada uno quiera luego incorporar. Así que eso es un paso formal que habría que hacer. Diputado Ramírez me había pedido la palabra y después me la pidió, bueno, después. Gracias, presidente. Hace un par de días se cumplió se conmemoró lo que el 1 de abril sucedió en Tarapacá, que fue un terremoto hace 10 años. Y no lo traigo a colación solamente por la fecha, sino porque ahí quedó en manifiesto que hasta el día de hoy estamos pendientes todavía respecto a procesos de reconstrucción de dicho terremoto. Si a eso le sumamos la situación que estamos viendo respecto del tema de los socavones en Tarapacá,
el colapso en materia habitacional es total y requiere urgencia, Acá hay un esfuerzo parlamentario, en este caso tanto de la diputada Astudillo como también un proyecto que ha sido presentado por nosotros, en orden a abordar una temática que supera con creces los 10 años. O sea, cuando se iba a construir el nuevo aeropuerto hace 40 años atrás, en la base de Los Cóndores, aparecieron los socavones y dijeron acá no se puede construir el aeropuerto. Y al final se construyó en otra parte. Entonces es una temática que ha rodeado nuestra región durante mucho tiempo y lamentablemente ya la desesperación es real. Es real cuando tú llevas 10 años arrendando una casa que no es tuya, con problemas para tener el subsidio de arriendo, con problemas para que salgan esos pagos, con problemas para que te arrienden una casa a los valores de una zona minera. Entonces es una situación extremadamente compleja. Y creo que eso requiere también un esfuerzo mayor por parte del Ejecutivo. Requiere que esto, más allá de las buenas intenciones que no dudo que existen por parte del Ministerio, se materialice en cuestiones que sean concretas y que permitan dar una discusión que, por una parte, aborde el fondo de la problemática con cada uno de sus aspectos, pero también con la rapidez que Tarapacá necesita. Y Tarapacá no puede esperar. Y esa es una realidad. O sea, decirle a una familia que se tiene que trasladar 60 kilómetros a Pozo Almonte no es una solución. No es una solución. Alejado de los centros urbanos, alejado de su lugar de trabajo, de los colegios. Entonces, esto, y no me cabe ninguna duda que en este caso los miembros titulares de vivienda que son de Tarapacá lo han manifestado en más de alguna oportunidad. Pero acá requiere darle una urgencia que no solamente pasa por la urgencia en lo administrativo, sino que la discusión en cuanto también a esas indicaciones se materialice de manera rápida. Eso para solucionar temas de arriendo, o sea, con lo que hemos pagado en 10 años de arriendo solamente hubiésemos construido todas las casas. Esa es la realidad. Y claro, no es responsabilidad de este gobierno en particular, pero yo creo que el desafío que tiene este gobierno es encontrar una solución que sea definitiva. Y yo creo que al menos en esta comisión se ha expresado siempre la voluntad de buscar la posibilidad de aquello, por eso en algún momento se aprobaron los 5 proyectos, no me cabe la menor duda que en este caso particular, tras el trabajo de la Secretaría, también se va a aprobar este texto base, pero eso requiere no solamente la voluntad de los parlamentarios y parlamentarias, sino que también en este caso por parte del gobierno en darle celeridad. Esto es realmente complejo en una zona que es extremadamente precarizada. O sea, en Alto Hospicio hoy día nos despertamos con un crimen terrible y hay una situación de seguridad muy compleja. Asume a eso también una situación de escasez de matrícula a nivel educacional, la tardanza en la apertura de un hospital que están anhelando hace más de 15 años y además explicarle a las familias que tienen que esperar quizás otros 5 o 10 años más para solucionar el problema de los socavones, no se sostiene en ninguna parte. Yo entiendo, presidente, insisto y lo vuelvo a reiterar, que no es una responsabilidad propia de este gobierno, acá hay una responsabilidad del Estado. Pero acá sí hay que ponerse firme en encontrar una solución y eso requiere acelerar todos los procesos que sean necesarios y ese es el llamado también que hago al Ejecutivo a acelerar esta discusión lo que más se pueda. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramírez. Si me permite, complementando con lo que nos comentaba el Ejecutivo, que nos decía que había habido esta reunión de asesores, si les parece podemos pedirle a nuestro asesor que comente o explique lo que se vio en esa reunión de asesores para tener toda la información y poder avanzar. Diputada, primero. Quiero aportar algo. Y la señora Janet decía que se requería como tener este texto en uno solo. Yo, sinceramente, en eso discrepo, señora Janet. Yo creo que más allá de esto tener que fusionarlo en un proyecto que le hiciera sentido a la comunidad de Alto Hospicio y hoy día al país, porque sabemos que el problema de socavones ya no es de Alto Hospicio. Por eso digo, pero ella manifestaba que recién que ahora que está en un solo texto se puede empezar a trabajar. Y yo creo que, y usted lo dijo, las indicaciones son del Ejecutivo. Y acá hay otros actores que entran dentro del proyecto como Interior, Obras Públicas,
Y yo lo que le pediría es que, o sea, lo que yo hubiese esperado, porque hace meses que venimos golpeando la puerta del ministerio desde que presentamos estos proyectos, le hemos pedido que se sienten a trabajar con los asesores nuestros, es que también, como nosotros hicimos una mesa en la región de Tarapacá, ustedes pudieran también sentarse con los otros ministerios para ver si existe la voluntad de resolver definitivamente este problema. Porque mire lo increíble, o sea, la meta del plan de emergencia del ministro es de 9.300 familias o sea, de 9.300 viviendas para Tarapacá. Pero hoy día ya tengo más de 9.300 viviendas afectadas por socavones. O sea, vamos a quedar en cero. Entonces, yo creo que es fundamental y sabemos además que el plan de emergencia tiene problemas en la región de Tarapacá. Yo creo que esto de verdad es una prioridad. Y yo le pediría, quizás, mi asesor me decía, no lo pida con tanta fuerza, diputada, porque lo estamos discutiendo, perdóneme, pero es que esto, yo soy de la región, como Matías, y nos ha tocado compartir con la familia y sabemos lo que sufre. Hemos estado en edificios donde hay un cráter, donde el edificio está colgando y hay gente viviendo, hay niños adentro y esa gente no tiene dónde ir. No tiene una solución hoy día. No, ni siquiera hay un decreto de demolición para esa gente y no se puede ir de ahí. Y más encima le están saliendo cuentas estratosféricas, millonarias de agua, porque la rotura de matriz, pese a que no es responsabilidad de ellos, es de aguas del altiplano, la cuenta se la traspasan a los habitantes. Entonces, sinceramente, aquí yo sé que el país ha tenido otros problemas, que el foco estuvo en el incendio, en los múltiples incendios que han habido aquí en la quinta región, pero de verdad Tarapacá lleva esperando demasiados años. Entonces, este proyecto ni siquiera debió salir de un parlamentario. Este proyecto debió haber sido una voluntad del Ejecutivo, porque obviamente no teníamos la facultad para hacer todos los cambios que se requieren a la ley. A mí me hubiese encantado que hubiera sido en alguna administración del Ministerio de Vivienda que se presentara un proyecto de ley. Como no se hizo, tomamos nosotros la iniciativa, pero los necesitamos a ustedes, porque finalmente muchos de los cambios requieren de cambiar funciones, de invertir recursos y de conseguir además la voluntad de otros ministerios. Entonces, yo les pido que haya, ojalá de parte del ministerio, yo sé que a usted la requieren en todos los proyectos y quizás tiene una carga de trabajo importantísima, pero ojalá nos designaran un equipo dedicado a socavones. Yo creo que esto ya no da para más. De verdad, Matías habla del aeropuerto, pero las familias que están instaladas en Alto Hospicio 10, 15 años con este problema. Yo creo que se requiere una unidad del ministerio dedicada única y exclusivamente a ver, al menos designen 1 o 2 funcionarios para hacer esta tarea. Eso, presidente, perdón el tono, pero de verdad, y yo espero que en algún momento esta comisión se desplace a la comuna de Alto Hospicio como lo habíamos acordado anteriormente, que ustedes vean con sus propios ojos lo que significa para estas familias ver el sueño de la casa propia derrumbar y tener que estar todos los días temiendo cada vez que hay un temblor, y han habido varios estos últimos meses en Iquique, y pensar que se te va a venir la casa encima, que tenés a tu familia ahí durmiendo y qué vas a hacer. Perdón si me excedí en el tono. Absolutamente nada que perdonarle, diputada, por el contrario. Yo creo que compartimos que esto es una urgencia y creo que en nombre de todos le pedimos al Ministerio efectivamente poder avanzar lo más rápido posible. Yo entiendo que nos acaban de mandar a los correos de cada uno las observaciones, son las del Ministerio, ¿no? Sí. Las observaciones, eso lo tenemos en los correos ahora, creo que es importante que cada uno las vea, las revise. Y entiendo que hay una nueva reunión, me decía Renato, mañana, ¿a qué hora y dónde? A las 11 por Zoom. Al diputado Ramírez también se lo mandó. También al diputado Ramírez. Mañana hay una reunión a las 11 por Zoom para revisar estas observaciones. Entonces, yo, por el lado de la comisión por lo menos, tenemos la disposición de aquí en adelante empezar a trabajar intensamente en este proyecto. Y vamos a ir poniéndolo en tabla
permanentemente y si vamos a necesitar hacer sesiones especiales, adicionales, ya lo doy la palabra. Vamos a hacerlo, porque efectivamente tiene urgencia. Hemos estado con una serie de otros proyectos que nos puso el mismo Ejecutivo con urgencia, como era el de incendios, la verdad, eso es lo que tuvimos hasta ahora. Nos tomó varios meses. Pero ahora vamos a priorizar este proyecto. Tenemos otros proyectos en tabla y los vamos a ir combinando, pero esta es nuestra prioridad en este momento. Pero para eso efectivamente necesitamos que el Ejecutivo también pueda avanzar lo más rápido posible en la coordinación con los otros ministerios, porque acá hay elementos que tienen que provenir, tal como se ha manifestado, de distintos ministerios y sobre todo después de Sexpress. Y sabemos que eso a veces es más lento de lo que la urgencia de la situación demanda. Así que por lo menos como comisión vamos a hacerlo. No sé si vamos a estar en condiciones de poder viajar. Yo personalmente estuve ahí y vi y conocí la situación de los socavones, que por lo demás es una historia bastante antigua, porque yo conocí en Arica socavones de este tipo era candidato yo a presidente hace más de 20 años. O sea, esto es una situación que se viene repitiendo y profundizando con el tiempo, efectivamente. Pero ahora ha llegado a una dimensión y un volumen que efectivamente sobrepasa todo lo que se había visto en otros momentos. Eso por el lado nuestro. Sí, le doy la palabra. Quiero recordar, ¿también, diputada? Sí. Quiero recordar solamente para que sepamos, tenemos luego la votación en general, que es lo que nos va a permitir poder avanzar, y el acuerdo sobre el texto base para poder trabajar. Diputada Bulnes. Gracias, presidente. Es muy corto que si además de ser mandado a nuestros correos, pudiera ser mandado al WhatsApp de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Se acabó mi necesidad de hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Diputada Nullao. Presidente, primero debo valorar el gran trabajo que hicieron la Secretaría Técnica y la Biblioteca, la señorita Verónica, para poder tener un texto el cual tenemos en nuestras manos, y valorar inmensamente la preocupación de la diputada Astudillo y del diputado Ramírez. Ellos se preocuparon por una situación que ya aqueja y tiene mucho tiempo. Escuchábamos a una dirigente cuando vino a exponer que son casi 20 años, más años. Entonces, darle urgencia en esta comisión permanentemente, como lo anunció nuestro presidente, creo que todos vamos a estar muy de acuerdo. A mí me gustaría, si se le puede compartir al Ejecutivo, las indicaciones que ha presentado nuestra compañera diputada Danisa Astudillo, porque ellos debieran revisarla y debieran también emitir algunas opiniones respecto a si esta se ajusta a lo que se está planteando para ir avanzando. Y lo que señalaba la señorita Janet, yo confío en su compromiso y en su aporte técnico. Lo que sí me preocupa un poco cuando se señala hay ciertas normativas que son de carácter prácticamente que hay que dar cumplimiento. Entonces, ante eso sería importante también tener una exposición para ver que las indicaciones que se van a presentar finalmente no se nos diga esto no se va a poder llevar a cabo, ni tampoco nosotros vamos a poder hacer estas modificaciones porque no nos compete como Ejecutivo. Por otro lado, cuando ella señala, importante sería que haya una opinión del ministro de Economía. Sería necesario que para la sesión siguiente se podría convocar, acompañándole el texto para que pueda tener una opinión de este proyecto y no lo retrasemos. Entonces, entendiendo que también hicieron varias observaciones, que el equipo está trabajando y mañana cada uno de los parlamentarios a las 11 de la mañana podrán colocar a disposición vía Zoom con el Ejecutivo esta revisión de las observaciones que ya desarrollaron, pero a mí me gustaría que se pudiera revisar también las indicaciones de la diputada Danisa Astudillo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nullao. Sí, a mí me parece que puede ser bueno, si queremos ir avanzando, invitar al Ministerio de Economía, ya que se nos decía que tiene un vínculo con el tema, y
Y en su momento creo que va a ser importante también escuchar a SECPRES, porque necesitamos, esto va a pasar por SECPRES y necesitamos que pueda tomarlo rápidamente, digamos, e interior, ¿no? Sí, yo creo que va a haber que ir viendo en qué momento necesitamos que venga cada uno, porque si no, justamente van a venir cuando no estemos todavía en el tema específico de ellos, ¿no? Diputada Una. Dos cosas absolutamente formales. Primero, que la palabra, me acuerdo cuando empezamos a conversar sobre esto, se habló de que además los socavones es una palabra más bien popular, que designa diversos fenómenos geológicos, entre los cuales están las cárcavas y otros, las subsidencias y otros fenómenos. Que en ese sentido sería bueno que se agregara, no lo veo en parte alguna, estuve mirando el tema de la definición de lo que entendemos por socavón, porque eso me parece que, no sé si están las observaciones, por eso lo estoy diciendo, porque eso puede producir problemas de interpretación y siempre es bueno aclararlo. Y la otra cuestión es que también me gustaría pedir que cuando se escuchen opiniones, escuchemos también al Cernagiomín, porque nos parece fundamental, porque el Cernagiomín tiene una opinión técnica al respecto y es indispensable escucharlo para ver qué aportes pueden hacer ellos como servicio al mejor proyecto posible, porque es demasiado importante, como lo ha explicado con tanta claridad y energía la diputada Astudillo. Gracias, diputada. Solamente quiero aclarar, en el artículo 2 y particularmente en el artículo 3 está la definición de socavón, que además va con una... ¿Ah? No, se entenderá por socavón en el 3. Y se borra justamente subsidencia y la expresión. Pero vamos a ir viéndolo. Está bien, diputada. Correcto, sí vamos a tener que entrar, pero digo, hay algunas definiciones, entonces sobre esas vamos a tener que trabajar efectivamente para su precisión, tal como usted dice. Unificar los términos, correcto. Bien, si les parece, vamos a votar en general para poder avanzar y sobre el texto que nos ha presentado Biblioteca y Secretaría. Ya, ahora vamos a votar la idea de legislar. Votación general. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputada Bulnes. Diputado Cuello. A favor. Diputado Jorge Durán Fuenzalía. Diputada Nullao. A favor. Diputada Marcia Rafael. A favor. Diputado Jorge Zafirio. A favor. Diputado Héctor Ulloa. A favor. Diputado Rutico Echea. Estuvo. Presidente. A favor. 9 votos a favor, presidente. Aprobado unánime la idea de legislar. Ahora, como bien, con la misma votación, si les parece... ¿El texto base de trabajo? No es aprobar el texto, es aprobar la idea de trabajar sobre este texto. Que es una instrucción del secretario general y cuando hay indicaciones sustitutivas que hay que aprobar la idea de... Así que con la misma votación, la idea de aprobar, de trabajar sobre el texto. Perfecto. Bien, sobre invitados. Hay propuestas acá. Hay propuesta acá de invitar ministro de Economía, Cernagiomín, como primeras invitaciones. Y después hemos hablado de la posibilidad de SECPRES, pero yo creo que eso ya tendría que ser cuando ya estemos trabajando sobre las indicaciones mismas. Y se mencionó también obras públicas. ¿Les parece que trabajemos en base a invitación de Economía y Cernagiomín? Bien, entonces vamos a invitarlos y vamos a empezar a trabajar ya en particular con estos invitados. Vamos a tratar de avanzar bien en el proyecto, a fondo, pero al mismo tiempo lo más rápido posible. Entonces, invitados y trabajando con votaciones en particular, de tal modo ir revisando. Y le pedimos nuevamente a todos que tengan la presencia y la participación de sus asesores y asesoras mañana a las 11 por Zoom. Entiendo que se han coordinado los asesores para eso, así que debería estar. Y esa reunión es con el Ministerio de Vivienda, justamente, ¿no? No sé si hay otro ministerio para mañana o no. Y es para ver qué exactamente la de mañana.
La observación del Ministerio y, tal como preguntaba la diputada Nullao, también las observaciones o las indicaciones de la diputada Astudillo. Sería importante que las pudieran ver. Sí, es que yo perdón, presidente, solamente quiero reforzar que para nosotros es mucho más fácil hacer esta revisión ahora con un solo texto y no tener 5 textos distintos que en algunos casos tenían niveles de intervención distinta, que lo hacían no intencionadamente, pero contradictorio. Entonces, con un texto ahora es más fácil para nosotros ver una cosa más consistente. ¿Sí? De acuerdo. Y lo que sí creo que es importante es que además los diputadas mocionantes están totalmente disponibles a que se le incorporen indicaciones que vayan mejorando el proyecto. Lo que sí ha quedado claro de lo que hay acá, sobre todo el tema de urgencia en avanzar con el proyecto, más que mantenerse inamovible la estructura que tiene actualmente. Hay disposición a trabajarlo, pero con velocidad. Eso yo diría que es lo que más claro nos queda hoy día en esta sesión. Estamos entonces por ahora con este proyecto. Vamos a continuar avanzando, ya lo tenemos aprobado en general. Desde la próxima semana vamos a tener invitados y vamos a ir votando en particular. ¿De acuerdo? Aprobado. Entonces, vamos a... Estoy creando un grupo de asesores de socavones. Bien. Tal como dijimos antes, vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado del título primero de la Ley 16.282 para eximir de requisitos la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por sismo o catástrofe correspondiente al boletín 16642-14. Para eso hemos invitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y está con nosotros justamente don Vicente Burgos, también el diputado mocionante. Así es que quiero comentar lo siguiente. Estamos convocados hoy día para discutirlo en general, escuchar al Ministerio y, bueno, intercambiar sobre el proyecto. Es un proyecto bastante breve en sí mismo, así que si es que hay acuerdo, porque no estamos convocados de esa manera, podemos también votarlo en general, es decir, la idea de legislar. Eso, si es que hay acuerdo, lo hacemos después de escuchar a nuestro invitado e intercambiar sobre el tema. Bien. Le damos la palabra a Vicente, por favor. Gracias, presidente. Sí, nosotros revisamos el texto propuesto por el proyecto y efectivamente creo que hay dos cuestiones que nosotros como Ejecutivo estamos en la obligación de comentar antes de la tramitación del artículo en sí mismo. Primero es que nosotros como Ejecutivo estamos, yo diría, en los últimos trámites en SECPRES, en la preparación de un proyecto de ley específico para facilitar la reconstrucción del incendio de Valparaíso, que incluye varios elementos, yo diría quirúrgicos, en torno a la solución y soluciones de largo plazo en el caso de Viña del Mar. Por ejemplo, facilitando la regularización del 20.234 y la aplicación del decreto de ley 2695, la posibilidad también de regularizar de mejor forma los loteos irregulares, la 16.281 y otros proyectos de ley, también reconociendo la posibilidad de establecer las áreas de riesgo de manera más rápida, tanto en estos sectores como en sectores que están afectados particularmente por el cambio climático, y nosotros creemos que ese debe ser el canal para hacer un estudio un poquito más largo respecto a excepciones en cuanto a permisos de edificación. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día nuestra legislación contempla excepciones para los permisos de edificación, de los permisos de edificación y recepción que están contemplados hoy día actualmente en el artículo 116 bis letra D de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en breve lo que establecen es reducción de plazo y en segundo lugar la posibilidad de que la Secretaría de Urbanismo reemplace a la Dirección de Obras Municipales cuando ésta no ha emitido una observación. La verdad es que nosotros creemos que ese debe ser el camino. De hecho, estamos ya tramitando una modificación de ordenanza para facilitar esos permisos, y que si es que faltase algún elemento concreto, pudiésemos verlo justamente en este proyecto de ley para la construcción de Valparaíso. Es un nombre que le acabo de inventar, pero el texto ya lo tenemos y podríamos, de hecho, quizá una vez que tengamos ya lo que dice PRES y en las tramitaciones, hacer una revisión prelegislativa con los asesores justamente para darle rapidez al proyecto, porque es un proyecto que para nosotros es clave, no para futuras reconstrucciones, sino que para esta reconstrucción en el caso de Viña del Mar. Entonces, creemos que una propuesta orgánica es la mejor vía y ojalá que pudiésemos concentrar los esfuerzos ahí, incluyendo este tipo de propuestas que de alguna forma puedan, ojalá, insisto, quirúrgicamente, y voy a justificar por qué quirúrgicamente, diputado,
la facilidad de proyectos de reconstrucción que provendan a soluciones definitivas de manera rápida. ¿Y por qué preferimos como ministerio más bien la idea de quirúrgica? Porque lo que propone el proyecto de los diputados, efectivamente nosotros coincidimos con el fondo, ¿no es cierto? La posibilidad de apurar lo que más se pueda, la posibilidad de recepciones y ojalá quitar la mayor cantidad de burocracia posible. Sin embargo, creemos que en esa idea que nosotros compartimos, en el texto como está propuesto hoy día, tiene algunas dificultades que requieren aclararse para no generar un problema que podría ser incluso mayor. Y esto lo decimos con conocimiento de causa, porque aquí se ha hablado en algunos casos de proyectos de reconstrucción que no han sido finalizados. Efectivamente, nosotros tenemos casos del año 2010 que no han podido ser finalizados, donde se permitió el permiso de edificación y recepción en conjunto, al final, con reducción de requisitos, y la verdad es que por problemas, por ejemplo, de área de riesgo, esos proyectos que tienen subsidio, que se gastó plata finalmente de pública, no van a poder ser nunca recepcionados. Entonces ahí nos enfrentamos a un problema muy complejo en el fondo, que es la entrega de una vivienda que finalmente nunca podrá ser regularizada. Y creemos que, como está escrito el texto, que yo entiendo las intenciones que tiene, efectivamente tiene algunos problemas o esa posibilidad. Por ejemplo, el hecho de no requerir ningún permiso de obra, así de amplia forma, y también la inexistencia de una solicitud en cuanto a la propiedad del lote, en el fondo, que yo había visto el texto, no sé si este texto es distinto o no lo estoy encontrando. ¿Lo modificaron, diputado? Porque no lo estoy encontrando acá, pero yo entiendo que también se pretendía ni siquiera exigir ahí está, regularización del título de dominio. Entonces con ese texto uno podría decir, bueno, como yo compruebo de alguna forma que hay al menos alguna conexión jurídica entre quien pide el permiso y quien a quién estoy entregando el subsidio en este caso, porque ni siquiera hay permiso. Entonces, nosotros creemos que ese tipo de normativa que está de manera bien general acá, tiene una buena intención, particularmente en el caso de sismos de catástrofes, particularmente ahora en el caso de Viña del Mar podemos encontrar algunas excepciones que no estén cubiertas. De hecho, ese es el espíritu que tenemos hoy día en esta ley miscelánea para la reconstrucción. Estamos solucionando problemas de larga data, problemas de urbanización, problemas de regularización, pero de manera quirúrgica, modificando algunos aspectos legales de algunas normativas para facilitar cuestiones que hoy día no podemos hacer o que es muy dificultoso hacer. Yo invitaría a tratar de poner esta intención justamente en ese proyecto de ley que prontamente esperemos acá, yo digo prontamente este mes, esté acá en la comisión. Eso es el comentario general, diputado. Entonces, presidente, perdón, nuestra intención como ministerio no es limitar o estar en contra del proyecto, sino que creemos que la vía legislativa de consistencia puede tener mejor resultado a mediano plazo en ese sentido. Eso, señor presidente. ¿Es ingresar la intención de ingresar ese proyecto con alguna urgencia? Para nosotros como ministerio es súper importante esto porque, como le comentaba, presidente, nosotros tenemos problemas hoy día en la recursión de Viña del Mar que podrían solucionarse con este proyecto de ley que estamos tramitando. Entonces, por lo menos para lo que nosotros como ministerio hemos sujeto como reconstrucción de viviendas y urbanas de las zonas afectadas, es muy importante. Nuestra intención en una primera instancia fue agregarlo al proyecto de la ley del Ministerio de Hacienda, pero decidimos que era mejor vías separadas para no tener que repetir comisiones, justamente pensando en la rapidez. Hemos tenido algunas pequeñas diferencias con otros ministerios, pero nosotros estamos con mucha seguridad que esta semana lo resolvemos. Gracias, señor Burgos. Diputado, me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo no puedo sino estar de acuerdo en algunos de los puntos que plantea Vicente. Yo sabía que el poner un proyecto como este es complejo, ¿cierto? Hay un tema que hay que ver bien, pero de repente uno ve que esto va más allá de lo técnico y qué sé yo, porque yo recuerdo, Vicente, cuando recién llegamos en esta legislatura, cuando yo era presidente de esta comisión, una de las primeras reuniones que tuvimos con el ministro de la Vivienda,
en alguna conversación me dijo, mira, estamos llenos de nuevos críticos. Tú estabas presente en esa reunión. Algo tenemos que hacer en este país para ver cómo hacemos para caminar más rápido, ¿cierto? Después vinieron los incendios, las catástrofes, lo que ocurrió este año en Valparaíso, y el resultado en definitiva es malo, ¿cierto? En el sentido de que, tú lo dijiste, estamos hablando del 2010, todavía quedan cosas pendientes que se hicieron mal, por eso están pendientes. Pero ahora, por ejemplo, respecto de los incendios del año pasado, todavía hay soluciones que no se dan. Y hoy día, ¿para qué hablamos de lo que pasó este verano aquí en esta propia región, donde 3.000 viviendas se quemaron y vamos a estar en las mismas condiciones que para atrás? Yo diría que hemos avanzado nada en eso. Lo que se propone aquí no es no pedir los permisos ni omitirse, está claramente ahí establecido, y lo voy a leer el artículo. El artículo 25 bis dice, los proyectos de reconstrucción de emergencia con carácter de definitiva, en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, durante el plazo de 3 años a contar de la fecha del sismo o catástrofe que produzca daños masivos o destrucción total en las viviendas y en la edificación en general, no requerirán de su aprobación, desarrollo y ejecución de estudios de factibilidad sanitaria y saneamiento de regulación de los títulos de dominio. ¿Qué quiero decir yo ahí? Que durante el periodo de 3 años hay que regularizar. Yo no estoy diciendo que no se regularice, yo sé que no debe ser, digamos, ¿cierto? ¿Ah? Sí, lo tengo, está absolutamente claro que, o sea, ¿cómo hacemos esto para solucionar el problema de esas personas que se quedaron en la indefensión? De que se les quemó la vivienda y que están dando vueltas y que cuando nosotros salimos a terreno, todos los diputados que están acá dicen, oiga, ¿qué pasa? No nos solucionan el tema. Yo sé que es complejo, pero si no ponemos el tema y no buscamos una solución, entonces no estamos haciendo lo que comprometimos cuando este gobierno llegó al gobierno, cuando nosotros llegamos a este Congreso, de buscar salidas, ¿cierto?, mejores para la ciudadanía. O sea, yo siento de repente la frustración de que andamos demasiado lentos. Pero yo sabía, porque todos sabemos cómo es el Estado, y no me refiero a este gobierno, ¿cierto?, que pone una pared, mira, siempre lo hemos hecho así, y eso no significa que se está haciendo bien. Yo creo que nosotros todos tenemos algún grado de capacidad que podemos mejorar, ¿cierto?, este tema. Esa es la idea. Si la vía es la que tú planteas a través de eso, cuando lo veamos, ¿cierto?, en el papel, bueno, a lo mejor es una posibilidad de avanzar. Pero tú te estás refiriendo a lo que pasó aquí. No de los incendios de la Araucanía o del Biobío. O sea, ¿qué han pensado ustedes? ¿Cómo van a solucionar ese problema? ¿Cómo vamos a cumplirle a todas esas personas y a las 3.000 personas de esta región, de acá, que se le quemaron las casas ahora y que no tienen los antecedentes al tiro, por lo tanto el Estado no puede entrar a ayudarle ahí? Ese es el tema. Gracias, diputado Zafiro. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No, respecto al tema que estamos tratando, me gustaría agregar un par de observaciones. De lo que escuché de Vicente, él señala que le parece atendible el esfuerzo de esta moción parlamentaria, pero que de alguna manera choca o chocaría con lo que están evaluando a nivel del Ejecutivo referido a la misma materia, que es apurar el tranco en materia de reconstrucción en caso de sismo o catástrofe, ¿cierto? Entonces, primer tema, porque es bien acotado lo que dice el diputado Zafiro, que no es establecer una exención permanente, sino solamente establecer una facilidad transitoria por un plazo de 3 años. Así lo leo yo. Ya. Eso es un esfuerzo producto de una moción parlamentaria del diputado Zafiro. Pero insisto, señala Vicente que de alguna manera este esfuerzo chocaría con algo que están trabajando desde ya. Pero quiero poner un foco en lo político. En lo político que se podría plegar eventualmente este tema. Yo participo de la Comisión de Agricultura, algunos también participan, o yo participaba. En materia de ley de incendios forestales, había y hay un esfuerzo legislativo del Ejecutivo y había una moción de Félix González.
Y desde el punto de vista político, nos encontramos el año pasado con un nuevo incendio catastrófico en Valparaíso, Viña, hace un mes y medio atrás, sin tener todavía la ley de incendios forestales, producto de lo cual tuvimos un cartel en el propio Festival de Viña, ¿cierto? Lo recordamos. Muy bien, todos lo vimos. Pero había un esfuerzo legislativo parlamentario de Félix González, insisto, que si bien no era la panacea, no era la solución integral evidente, pero sí apuntaba a algo específico. ¿Ya? Entonces, no todo se resuelve desde el punto de vista legislativo jurídico, si también hay una señal política. Ejemplo, ¿qué pasa si sucede una catástrofe en un mes más? Nuevamente nos vamos a encontrar en una legislación que permita acelerar los procesos de reconstrucción. Lo dejo planteado porque es un problema. Entonces, mi pregunta es que efectivamente choca el esfuerzo legislativo que se están preparando, que no sabemos si va a entrar por el Senado o por la Cámara de Diputados. Eso es un tema aparte, pero no sabemos por dónde entra. No es menor lo que te estoy preguntando, Vicente. Pero ¿de qué manera choca ese esfuerzo con este esfuerzo de moción parlamentaria? Esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Gracias. Sí, pero la palabra diputado ya. De todas maneras, yo brevemente iba a decir, hay un tema con la redacción, que por supuesto se puede, porque yo lo había entendido al revés. Yo había entendido que durante 3 años a los que hagan todas estas cosas no se les van a pedir estos trámites, pero no que se les van a pedir después, que es distinto decir dispondrán de 3 años para regularizar. Claro, bueno, la redacción a mí me genera más lo otro. Ahora, creo que si se corrige o se hace que... Claro, al explicarlo queda más claro. Por eso es distinto decir, dispondrán de 3 años. No, es que eso... No es, ya, correcto. Es que ahí es que dispondrán de 3 años. Pero como está escrito acá, uno podría entender que los que hagan vuelvan a construir en estos 3 años no van a requerir estos elementos. ¿Se fijan? Es bien distinta eso es lo que se entiende acá, por lo menos lo que había entendido yo. Pero eso ya es un tema de discutirlo y redactarlo adecuadamente. Disculpe, diputado, ya usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle al Ejecutivo, a quien representa al señor ministro acá, de considerar este proyecto. Es un proyecto que viene a responder a una realidad que no está considerada en un espacio como ustedes están viendo seguramente Viña del Mar, Valparaíso. Pero la situación de las familias que viven en el sur es distinta, por lo tanto, inclusive debiéramos ampliar mucho más porque las leyes generalmente quedan acotadas a ciertas circunstancias o contingencias y posteriormente tenemos que estar preparando otra modificación. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo para hacerlo mucho más amplia y no tener esta dificultad, y lo que ha defendido muy bien el diputado Zafirio deja claro esa realidad. E inclusive yo a este mismo proyecto de ley que ustedes están preparando, que debiera considerar la sugerencia que establece en esta moción el diputado Zafirio, hasta colocaría lo que decía la diputada Danitza Astudillo, hasta hubiese incorporado dentro de ese proyecto la situación, porque dice, nos gustaría que se declaren zonas de catástrofe, y perfectamente en un proyecto de este tipo podría incluirse el caso de los socavones, porque son situaciones catastróficas. Entonces creo que hay que tener una mirada mucho más amplia de esta realidad que estamos viviendo hoy día. Y dentro de los 3 años o 5 años, quizás cuánto se van a demorar en construir, ahí cuando se entreguen las viviendas, obviamente que estarán los saneamientos respectivos, no tiene por qué estar antes, porque hay una vivienda y esa vivienda se tiene que construir. No se puede dejar a esa familia que vive en un sector rural sin su vivienda, están esperando como lo que pasó en el incendio Biobío, la Araucanía, en sectores rurales, y a la fecha todavía no se ha resuelto. Entonces, ante esa situación yo quisiera pedirle al Ejecutivo que revise este proyecto y que pudiera también decirle, mire, diputado Zafirio, nosotros recogimos gran parte de lo que usted nos ha dicho, y que pueda trabajar con el equipo y el diputado Zafirio para que nos den posteriormente una mirada. Y si el diputado dice, yo voy a continuar y me parece bien lo que el Ejecutivo nos incorpora, y si el Ejecutivo dice, no nos parece, usted dirá también, continuaré con mi moción y aquí lo aprobaremos. Gracias. Gracias, diputada Nueva. Sí, porque efectivamente, coincidiendo con lo que dice, uno podría
esperar el proyecto del Ejecutivo que sea lo más rápido posible, pero pedirle al mismo tiempo al Ejecutivo que tome los elementos que están planteados acá y tal vez construir un solo proyecto. Efectivamente, si viene el Ejecutivo, si viene como mensaje, están incorporados estos elementos que estamos viendo que son relevantes, corrigiendo aquello que hay que corregir, agregando lo que hay que agregar, incorporando quizá otro elemento, y podemos hacer de esto, tomando la propuesta del Ejecutivo más las que hay acá, un proyecto que cubra adecuadamente las distintas situaciones y previendo que efectivamente no produzca el efecto que nos decía Vicente de generar un problema, un remedio que sea peor que la enfermedad, digamos, de acuerdo. Pero eso justamente habría que verlo del modo en que tenga que ser incorporado. Yo no sé si el diputado Zafiro estaría de acuerdo en esperar 1 o 2 semanas y ver cómo podemos efectivamente trabajar en conjunto estos dos proyectos de algún modo, digamos, para no ir con 2 proyectos en paralelo que después no conversen entre sí, es lo que estoy pensando, no sé. Absolutamente sí, presidente. O sea, esa es la idea, ¿cierto? Esa es la matriz de este proyecto. Habrá que ver qué es lo que presentan, ¿cierto? El Ejecutivo. Lo leeremos, veremos si estamos conformes entre todos y por qué no pedir que se refundan. Ni un problema. Presidente, yo estamos de acuerdo. En el fondo, yo lo que sí yo sugeriría tratar de que nosotros avancemos lo más rápido con ingresar el proyecto, ingresar lo antes posible. Dado el interés, y aparte estamos con el proyecto en el Senado, entonces, bueno, yo estoy escapando mi ámbito de competencia para variar, pero efectivamente nosotros, como traté de manifestar en la primera locución, nosotros pretendemos ingresar este proyecto para apurar procesos de reconstrucción. Entiendo que por acá, entiendo que por la visión, pero... Ya, listo, es que es la autorización que me faltaba. Ahí está, ya. Que quede grabado el gesto de doña Janet. Fue cuidadosa en no mencionarlo. Yo insisto que la intención de nosotros es apurar. Sabemos que hay dificultades, sabemos que no todos agotan Viña y el proyecto no pretende hacer eso, pero yo solamente, por ejemplo, en el fondo que tenemos, por ejemplo, también, a propósito del mismo caso Socavones, tenemos que tener cuidado con los riesgos. O sea, y el momento de verificar los riesgos que están declarados por el regulador es justamente la precificación, que es algo que acá se quiere eximir. Entonces, ese tipo de balances son justamente los que tenemos, por eso usé la palabra quirúrgico, en el fondo, porque hay que tener cuidado también con lo que se propone para que después esa vivienda pueda ser eventualmente, después de este plazo de 3 años o la forma que se elija, recepcionada. Esa es la intención y eso es lo que nosotros también tenemos que cuidar, siempre con la intención, por cierto, de apurar procesos que hoy día sabemos que en muchos casos, en muchas familias, no todas, pero muchas, lamentablemente no están viendo solución concreta a sus problemas. Eso lo coincidimos como Ejecutivo y nuestra idea es poder ayudar a apurar. Eso. Gracias, Vicente. Yo creo que nos conviene esperar el ingreso, no votarlo ahora para tenerlo disponible, pero vamos a pedir 3 cosas, voy a pedir yo en nombre de la comisión. Primero, que entre por acá, que ya está acordado. Segundo, que sea lo más rápido posible, porque efectivamente el tema tiene urgencia. Y tercero, para ganar tiempo, que desde ya ustedes tienen el proyecto presentado acá y que vean cómo incorporar estos elementos del modo que quede adecuado en el proyecto que están preparando como ministerio, de tal modo que avancemos efectivamente lo más rápido posible y no tengamos que empezar después de cero. Estoy de acuerdo, tiene que estar al menos el mensaje, la idea pura, sí. Si la intención de nosotros como ministerio es tratar de encontrar, porque probablemente va a haber algunos casos de problemas que tengan hoy día una solución normativa reglamentaria existente. Hoy día hay varias excepciones que son poco conocidas, lamentablemente, o que cuesta a veces tramitar en la ordenanza para los permisos. Pero efectivamente, si es que no encontramos soluciones para algunos problemas específicos, por cierto que la idea es que este proyecto de ley sea vehículo para esa solución desde el punto legislativo. Correcto, si lo que es importante es que debe estar en la idea matriz para que podamos nosotros, vía indicación, lo que ustedes no ingresen, lo ingresamos nosotros. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en ese caso, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. ¿Está bien?